pudieron hacer, les fue fácil, pudieron formular un poco eh, los pensamientos, las creencias irracionales, teniendo en cuenta la clasificación. Quiero escucharle un poco a ustedes qué tal les fue. ¿Hay alguna pregunta? ¿Les fue fácil? ¿Pudieron? ¿Algo que les costó? ¿Entendieron? ¿Pudieron leer del libro de Julio Ops, Psicoterapia Integrada y Actualizada? Ese capítulo de de contenidos cognitivos sería. ¿Pudieron leer? ¿Encontraron? ¿Está en la plataforma el libro digitalizado? Y hay todo un capítulo de lo que se refiere a contenidos cognitivos. Y ahí mismo está la clasificación. Esa diapositiva que yo les había mostrado eh, es hecho en base a ese libro. ¿Pudieron leer? ¿Les fue fácil? ¿Quién se anima un poco? Uh-huh. 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 Ya, porque es muy importante que ustedes vayan interiorizando los conceptos para poder hacer los ejercicios, ¿verdad? ¿Quién más? Alba Rocío, Andrea, Cintia, ¿qué tal les fue con la tarea, con los ejercicios? ¿Qué tal les fue? Profe, yo personalmente pude identificar bien, o sea, entregué mi tarea. ¿Pueden identificar? Si pudiste hacer la clasificación, voy a admitir un poco. Un ratito, ahí está. ¿Sí? ¿Pudiste identificar bien cada uno, diferenciar? Sí, profe. Entonces, qué bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién puede comentar un poco? Ahí viene otro. Ahí está. Lorenz. Vamos a ver un poco ahora unos ejercicios y quiero que ustedes vayan haciendo. Acá les voy a presentar. Les voy a un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Voy a presentarles un ratito y vamos a ir haciendo uno a uno.
Presentar toda tu pantalla. Ahí. ¿Ven ahí? Sí, profe, se Es ve. un ejercicio, ¿verdad? Que yo les suelo poner en las pruebas, pero también solemos hacer en clase, ¿verdad? Para que ustedes vayan reconociendo. Vamos a ver un poco si alguien puede responder y a cuál de los, qué tipo de creencia sería, qué tipo de creencia, si demanda, el uno, no puedo soportar las injusticias, ¿qué tipo sería? Vamos a hacer por turno. Yo no les veo nomás. Ese podría ser no soportitis, o sea, el soportitis, profe. Sí, como su expresión ahí lo dice, ¿verdad? No puedo soportar las injusticias. Sería no del tipo no soportitis. El segundo, debes aprobar este examen si deseas pasar de curso. ¿Qué tipo es de supuesto? Debes aprobar este examen si desea pasar de curso. ¿Quién se anima a decir Florencia? No sé si estás ahí. En forma de requisito, indiferencias o supuestos. Inferencia, Inferencias o supuestos como en forma de requisito. requisito. Ajá, como requisito. Sí. Ajá, muy bien. El siguiente, mi padre debe escucharme. ¿Eso qué sería, Carlos? ¿Te animas a decir? ¿De qué tipo sería? Ahí arriba tenés el listado, después del título. Ahí está, ahí sí, exactamente. Mi padre debe escucharme. Es del tipo demanda, ¿verdad? Bueno, la palabra debe, ¿verdad? En forma de exigencia. Entonces está así formulado. Ahora el siguiente, el 4. Matar es inmoral y merece castigo. ¿De qué tipo sería? ¿Quién se anima a decir? Cintia. Normas. Norma, muy bien. Del tipo norma, excelente. Ahora el otro, el número 6. Si no estudia, fracasará en la vida. ¿Qué sería? Si no estudia, fracasará en la vida. ¿Quién puede decir? Inferencia o supuestos. Sí, entonces. En Sí, forma de sí, entonces. sí, entonces, está bien. El 7, deseo absolutamente encontrar la mejor solución. ¿Quién se anima a decir? Deseo. Deseos. Deseo absolutamente, dice. Acuérdense que deseo cuando es formulado como algo que uno quiere, Demanda. demanda es. Esa palabra absolutamente hace que sea demandante, ¿sí? Al acompañar a deseo, se convierte en una demanda, ¿sí? Vieron que es en forma de exigencia, dice deseo, pero absolutamente encontrar la mejor solución. Entonces es una demanda ahí.
está siendo demandante. El 8, necesito tener pareja. ¿Quién se anima a decir de qué es? Ese puede ser deseo, profe. Necesito tener una pareja. Demanda. Necesito. Demanda. Es una exigencia, necesito, como una necesidad, algo que no es una necesidad fisiológica, es demanda, es como el debe o el debo tener pareja, necesito, es la misma fuerza tiene, ¿sí? Que una demanda, es una demanda. La misma fuerza que los debo, ¿verdad? De la demanda, cuando se dice así. El 9, necesito comer algo, tengo hambre. Demanda. Demanda No. también. ¿No? Tengo Deseo. hambre. No. Deseo. ¿Qué Supuesto sería como eso? requisitos. ¿Qué sería eso? Está expresando qué cosa. Sin mirar un poco la palabra, vean toda la frase que está. Sí, pero ¿de qué es? No, pero lean un poco qué dice. Necesito comer algo, tengo hambre. ¿Y el hambre qué es? Es una necesidad fisiológica. Entonces ahí expresa una necesidad fisiológica. Es un tipo de pensamiento que expresa necesidad fisiológica. No es demanda ni supuesto. Es una necesidad fisiológica, ¿sí? Está entre también los tipos de expresiones de pensamiento sobre necesidad fisiológica. Van a leer así mismo, está en el texto también. Es una necesidad fisiológica, muy diferente a una demanda, como que esa necesidad es justificada, expresar de esa manera. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con respuestas a nivel fisiológico. Si no apruebo mi examen, no sirvo para nada luego. ¿Eso qué es? ¿Expresión de qué tipo? ¿De pensamiento de qué tipo? Tremendización, está bien. Asimismo, tremendización, está yendo a un extremo. Nada, siempre, todo, son expresiones de absolutismo y general, ¿verdad? O sea, generalización y que no se puede comprobar. Entonces está haciendo la expresión de una forma tremenda, ¿verdad? Está bien eso. Bueno, esto un poco a modo de ejemplo, como para hacer más ejercicios y que ustedes puedan ir interiorizando también los conceptos, ¿verdad? Que fuimos viendo. Y para ir avanzando, ¿alguna pregunta hasta acá? Decíamos, es muy importante en todo proceso psicoterapéutico ir recolectando información acerca de el tipo de pensamiento que trae a consulta, ¿verdad? Desde el primer momento y que forma parte de su repertorio de pensamiento y dentro de eso poder identificar cuáles son del tipo demandante, cuáles son del tipo, si tiene expresiones que se refieren a supuestos, ¿verdad? Entonces uno eh, va recolectando esa información. Yo les quiero mostrar, estoy buscando acá entre mis materiales los datos que uno puede ir recolectando que forman parte del proceso. Ese proceso de evaluación que desde cualquier proceso terapéutico vamos
obteniendo, eso nosotros ya habíamos visto en un poco a modo de poder también ubicar de por qué la importancia de reconocer este contenido cognitivo. Un poco les voy a presentar acá un material. Yo les puse también en la plataforma esta presentación. Ahí ven, ¿verdad? La importancia de recolectar información en todo proceso terapéutico se empieza desde el momento de la evaluación, ¿verdad? Desde el motivo de consulta, vemos que hay una cantidad de datos que vamos teniendo del paciente que implican diferentes áreas, ¿verdad? Afectiva, social, personal y profesional. Hay recursos terapéuticos que vamos a ir utilizando en la medida que tenemos esos datos y organizamos de una manera que nos pueda ayudar a luego utilizar esos datos para poder aplicar una vez que vamos interviniendo en la segunda etapa, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que hay 3 etapas importantes en cualquier proceso psicoterapéutico, ¿verdad? La etapa de evaluación, de intervención y de seguimiento, ¿verdad? Entonces, estos recursos estos datos nos ayudan luego para la utilización de esos recursos ya en el momento de intervención terapéutica, ¿verdad? O de la aplicación de la técnica o del procedimiento de la terapia en sí, ¿verdad? Tenemos diferentes datos adicionales en la primera etapa. Entonces, la importancia de poder preguntarse si tengo toda la información, sí o no. Nos servimos de los métodos que la psicología nos da, ¿verdad? A través de la entrevista, el registro y algunas pruebas específicas o cuestionarios, algunos recursos propios de acuerdo al paradigma, ¿verdad? En nuestro caso de la cognitiva conductual podemos utilizar registros, cuestionarios, autorregistros, diferentes materiales de evaluación para recolectar la información que necesitamos, ¿verdad? Que vamos necesitando para posterior utilización. La primera recogida de información desde el momento de la demanda, ¿verdad? Es importante especificar el problema que está trayendo, cuál es el problema, por qué está viniendo, ¿verdad? Decimos también que es el motivo de consulta eso. Y eso nos va a servir porque nos ayuda a poder formular nuestra hipótesis de trabajo y de intervención. Y que en la siguiente etapa, ¿qué técnica vamos a utilizar? Desde qué, vamos a decir, desde qué técnica vamos a abordar el problema que trae el paciente. Y se aplica la contrastación de hipótesis, ¿verdad? Y en esa primera parte de recolección de información que se refiere a la etapa de evaluación, termina con los resultados, con una conclusión, los resultados y la devolución de esos resultados a través de un informe que suele ser escrito, pero también es verbal, ¿verdad? Luego el siguiente paso de ese proceso implica también una formulación de hipótesis funcionales y la selección de la técnica para pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? La recogida de datos pertinentes a la hipótesis y también al tratamiento que se le va a dar luego ya en la siguiente etapa. La valoración de los resultados y el seguimiento y resultados finales ya en la etapa siguiente. La intervención, donde implica la aplicación ya de la técnica, ¿verdad? Desde nuestro paradigma vamos a escoger lo que están dentro de las psicoterapias cognitivas, ¿verdad? Lo que habíamos visto ya en la primera unidad. Elegir si aplicar del tipo de la técnica
Dentro de las técnicas cognitivas, elegir las que se refieren a las de reestructuración cognitiva. Y ahí tenemos la TREC y la TC, ¿verdad? La técnica con la terapia cognitiva de Beck sería. Entonces, luego de esta primera etapa de evaluación viene la elección de la técnica, ¿verdad? Entonces, elegimos entre las que nos ofrecen este paradigma, de acuerdo a la demanda, ¿verdad? Y al problema que nos trae. Aspectos relevantes de los registros. En los registros, el tipo de registros, símbolos, dibujos, escrituras, todo lo que podemos ir utilizando, ¿verdad? Saber el tiempo, cómo se está dando el problema a intervalos, si es continuo, los datos de ocurrencia, estos mismos datos que, no sé si se acuerdan desde el enfoque conductual también que utilizábamos cuando hacíamos el análisis, ¿verdad? El análisis, lo que tiene que ver con lo cuantitativo, la recolección de datos, de información cuantitativa, ¿verdad? La frecuencia, la intensidad, la duración. Y luego lo que tenía que ver con el análisis funcional, las acciones, pensamientos y emociones, lo que le antecede y lo que viene después, las consecuencias. Y desde este enfoque tenemos en cuenta lo que hace el sujeto, las acciones, el pensamiento, decíamos, y también las emociones. Y todos esos elementos fuimos viendo, ¿verdad? Las emociones primeramente y luego los pensamientos, los elementos cognitivos y de qué tipo son, de acuerdo a las expresiones que va teniendo el sujeto. Entonces, todo esto forma parte de esa primera etapa de evaluación y para luego hacer elección de la técnica, de qué tipo de técnica dentro de las cognitivas vamos a utilizar. ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo muy claro, ¿verdad? Es como, como un cierre de lo que fuimos viendo para ir avanzando hacia lo que es la TREC ya. Y les voy a mostrar un poco, acá tengo otro material sobre ya la TREC, introducción, ¿verdad? Cuando hablamos de la terapia de la TREC, hablamos de la terapia racional emotiva conductual, ¿verdad? De Albert Ellis. Y decimos que este modelo psicoterapéutico cognitivo está dentro de las terapias de reestructuración cognitiva. Es una de las terapias, ¿verdad? Cognitivas que aparece ya hace casi 50 años con la propuesta de Albert Ellis, ¿verdad? Y se destaca él como iniciador del cognitivismo, sobre todo lo que se refiere a psicoterapia, ¿verdad? Desde ese enfoque cognitivo. En 1956, un poco Albert Ellis inicia una nueva corriente con el nombre de Rational Therapy. Acá está la evolución del nombre, ¿verdad? En inglés, Rational Therapy, luego reemplazado por el Rational Emotive Therapy, RET, ¿verdad? Las iniciales, pero en inglés, por eso están ordenadas de esa manera, o terapia racional emotiva TRE, primero se llamó, ¿verdad? Y finalmente, a partir del 1994 se denomina REV. En inglés es el orden, pero realmente es TREC, ¿verdad? Porque Rational Emotive Behavior es conducta, Therapy, ¿verdad? Es aquí al traducir, se refiere a la terapia racional emotiva conductual, ya con la C. Entonces, desde ahí se le denomina TREC,
¿verdad? Entonces esa un poco es la evolución de la terapia racional emotiva, ¿verdad? De la TREC. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Esta corriente se refiere a la escuela que se destaca por la investigación y amplitud. Reconoce algunas variantes, ¿verdad? Sobre todo la TC de Aaron Beck. De Aaron Beck, actualmente la TREC en su misma escuela fundadora, el modelo ha superado algunas recepciones originales, ha incorporado una visión constructivista y ha adoptado nuevos recursos y se puede considerar post-racionalista, también se la denomina, ¿verdad? A esta escuela. El ABC de la teoría. Ustedes saben que el ABC de la teoría es el inicio, nosotros ya vimos por eso en las unidades anteriores, ¿verdad? Desglosado lo que es el ABC. Como que cada aspecto y elemento como entra en juego, a qué se refiere, y ahora vamos a ver ya dentro de la psicoterapia, ¿verdad? Eli entonces se considera que el núcleo de su teoría está representado por una frase sencilla atribuida al filósofo estoico griego Epicteto. Esto es también la frase famosa, ¿verdad? Que ya habíamos visto desde la unidad 1, desde el inicio. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Sintetiza gráficamente Ellis cómo resumió su teoría en el ABC, recordando que entre A y C siempre está la B. La B, eso nos recuerda que la B está mediando entre la situación, la A y la C, lo que ya veníamos diciendo. Un ratito, un poco acá les voy a dejar un minutito, un ratito. Bueno, disculpen acá solucionando un problema del tema de mi llanta. Le voy a abrir a... Alguien está pidiendo, parece, para entrar a admitir, le voy a admitir. Ahora. Les voy a volver a mostrar. Bueno, tenemos entonces lo que se refiere a los elementos que entran en juego desde la psicoterapia de Ellis y cómo él fue presentando en su teoría. La A en su psicoterapia, ¿verdad? Representa el acontecimiento, un poco repetitivo, pero dentro del todo ya de su propuesta en psicoterapia, ¿verdad? Representa el acontecimiento activador, suceso o situación, puede ser una situación o acontecimiento externo o un suceso interno. Puede ser imagen, fantasía, conducta, sensación. Ahí se fue. Un ratito, se me fue acá. Entonces eso se referiría a la A. Y luego tenemos la B, decíamos el sistema de respuestas
o sistema de creencias que tiene que ver con las respuestas a nivel de pensamiento. Puede considerarse que incluye todo el contenido del sistema cognitivo. Pensamientos pueden darse en forma de recuerdos, imágenes, supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones, normas, valores, esquemas y filosofía de vida en sí. Las actitudes, hay un componente cognitivo dentro de las actitudes, ¿verdad? La C, que es la consecuencia, representa la reacción ante la A. La C puede ser de tipo emotivo, cognitivo, pensamiento o conductual. Emociones, pensamientos o conductual, que son acciones. Ahí decíamos que esa A, realmente la C es en respuesta de la A, pero realmente pareciera una consecuencia de la A, pero está la B mediando, ¿verdad? Entonces directamente se relaciona a la B, ¿verdad? Y puede generar un pensamiento 2, ¿verdad? Ese primer pensamiento mediador, vamos a decir, que genera las consecuencias disfuncionales, puede ocasionar un segundo pensamiento, un pensamiento 2. No sé si van entendiendo. Vamos a ir viendo más. Este concepto entonces se grafica así. A, B, C, el ABC, ¿verdad? A le lleva a B, B le lleva a C, una flechita sería eso que está en el medio. Actualmente en este modelo las relaciones se consideran más complejas que en el esquema original del ABC, siendo todos los elementos relacionados e interactuantes. A veces no es que es tan lineal, ¿verdad? Un análisis más profundo entonces explica que las relaciones no son ni exclusivas ni lineales, ni unidireccionales como en el esquema anterior, pero que en este modelo básico y más didáctico sirve para explicar el origen y el tratamiento de los trastornos. O sea, esta forma de presentar es para explicar didácticamente, pero realmente cuando sucede dentro de un caso, esto se va generando en una forma que no es tan lineal, ¿verdad? Pareciera que las consecuencias, la C tiene que ver con la A, sí tiene que ver, pero lo que realmente ocasiona las consecuencias es la B que está ahí en el medio, ¿verdad? Mediando. Y esa B produce de nuevo, ocasiona o tiene como consecuencia un pensamiento B, un pensamiento 2, acompañada de emociones disfuncionales y también de acciones o conductas. Una visión más completa de estas relaciones puede encontrarse, por ejemplo, en la nueva edición de Razón y Emoción en Psicoterapia. Ellis, 1999, ahí dice el capítulo en el libro. Eso es un libro de Ellis, escrito por Ellis. Yo tengo la copia y suelo sacar los casos. Tengo algunos casos que están digitalizados también, que vamos a ir viendo, que he sacado de este libro de Razón y Emoción. Entonces se reconoce, si pueden conseguir ustedes todo el libro digitalizado, súper bien. Yo creo que no está, no sé si está, yo había buscado, pero no encontré así en internet, ¿verdad? Pero yo escaneé algunos casos que están ahí expuestos. Es tipo un libro con casos. Entonces, se reconoce una múltiple interacción e influencia entre las C, las B y las A, tomando las más actuales teorías sobre las emociones, la visión constructivista del conocimiento y otros temas. La visión constructivista es donde ubica al sujeto como constructor de su propio pensamiento. Es él el que va modificando, ¿verdad? Actúa sobre su pensamiento y construye su propio pensamiento. Así, por ejemplo, la A, un acontecimiento se considera como lo percibido por la persona y en cierta manera creado o construido mediante su selección.
inferencia, supuestos, sistemas, atribuciones, siempre condicionado por sus metas, y él le llamaba goals, le ponía la letra G a las metas. Y sus esquemas, que son elementos pertenecientes al sistema, elementos estos pertenecientes al sistema cognitivo. B, un tipo de pensamientos, o de B son los esquemas. Y Beck, sobre todo, desarrollaba este concepto mejor, ¿verdad? Luego de Ellis, fue Beck el que desarrolló este concepto de esquemas, hablando de que se trataba de un constructo cognitivo que estaba formado por mensajes recibidos por el sujeto ya desde la infancia, ¿verdad? Mensajes que formaban parte de esa estructura cognitiva, y que después, luego, el sujeto ante una situación volvía a recoger, a recuperar, vamos a decir, esa información que era ya que fue interiorizada en etapas más tempranas de su vida, ¿verdad? Y asociado a elementos actuales que iba teniendo. O sea, la B le lleva a la A. También se acepta que el tinte emotivo C, ¿verdad?, que forma parte de la consecuencia, en parte modifica y determina los esquemas utilizados y consiguientes distorsiones cognitivas B para la construcción de la A. A la vez, como C condiciona la B y vuelve a modificar la situación, ¿sí? Hace que esa A no vuelva a producirse si uno cambia esos elementos B. Y sobre eso, o sea, la idea o la meta de la psicoterapia, ¿verdad? Que a través de la psicoterapia, vamos a decir, del debate de esas creencias cognitivas, de esas creencias irracionales o distorsiones que está teniendo de esos elementos cognitivos, el sujeto pueda cambiar su filosofía de vida, pueda cambiar esos pensamientos y también modificar y hacer de que esas situaciones cambien, ¿verdad? No generen de nuevo consecuencias o emociones disfuncionales, vamos a decir. No sé si van entendiendo. O sea, C puede llevar a B también. Las emociones y conductas modifican directamente las situaciones. Si cambiamos a la vez esas emociones y esas conductas que están, vamos a decir, siendo disfuncionales, también si trabajamos sobre esas respuestas que forman parte de las consecuencias, también cambian las situaciones, ¿verdad? Sí, van entendiendo, voy muy rápido. Como acá lo que muestra es cómo no es tan unidireccional, cómo se van afectando cada letra, ¿verdad? O sea, cada elemento de esa asociación, que donde ABC mostraba Ellis que hay vamos a decir, una influencia, una direccionalidad. Sí, hay una direccionalidad, pero en la realidad todos los elementos se afectan entre sí. No sé si van entendiendo. Y cómo esas consecuencias afectan también la A, ¿verdad? Existen estímulos A que en primer instante generan una respuesta condicionada C, que recién luego puede ser procesada por el sistema cognitivo. A lleva a C. No sé si van entendiendo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Van entendiendo? ¿Alguien más? Sí, profe. Bueno, entonces vamos avanzando. Las consecuencias que Ellis le puso la letra C
con respecto a las consecuencias o reacciones que pueden ser, decíamos, conductas y emociones, la TREC o la REV en inglés, ¿verdad? Distingue entre las apropiadas funcionales o no perturbadoras y las inapropiadas disfuncionales perturbadoras o autosaboteadoras. Ese también es otro nombre que le puso, ¿verdad? Autosaboteadoras. El sujeto se sabotea al final, ¿verdad? Las emociones o conductas disfuncionales se caracterizan por, uno, causar un sufrimiento innecesario desproporcionado con respecto a la situación. Llevar o implica, ¿verdad?, comportamientos autosaboteadores, contrarios a los propios intereses u objetivos. Por un lado, el sujeto entonces dice que tiene tal o cual objetivo o intereses, pero se autosabotea haciendo todo lo contrario y eso se ve, se expresa a través de su comportamiento, ¿verdad? Dificultad o una dificultad que dice dificultar o impedir la realización de las conductas, ¿verdad?, necesarias para lograr los objetivos propios, dice, ¿verdad? Está en infinitivo ahí, dificultar. Se caracteriza entonces porque el propio sujeto impide, ¿verdad? Están asociadas a demandas absolutistas, eso ya habíamos dicho, y otras distorsiones cognitivas, concepto fundamental de esta teoría que se describe más adelante. Las cogniciones B, ¿cómo son? ¿Cuáles son las características de las cogniciones? Se limitan a lo observado. El hombre son no evaluativas, pueden ser de esa manera, no evaluativas. Y entonces el hombre, por ejemplo, en una expresión, esto se revela a través de una expresión, acá que está como ejemplo, dice, el hombre está caminando. Y las inferencias que son no evaluativas incorporan hipótesis o supuestos que pueden ser acertados o erróneos. El hombre que está caminando intenta llegar a la oficina, está apurado. Ahí se hace una afirmación, ¿verdad? Se hace una afirmación y se evalúa algo, ¿verdad? Pero se hace realmente una hipótesis de algo, uno no está seguro de que es así. Entonces quiere decir que está haciendo una inferencia, un supuesto también se le llama lo que vimos. Y se le denomina evaluaciones preferenciales cuando se expresa el deseo. Estos supuestos en formas de deseo. Y son las expresiones que sí están formuladas en una forma más funcional, ¿verdad? Me gusta dormir la siesta, deseo aprobar el examen. Y las evaluaciones demandantes, ahí hace un poco una diferenciación entre los dos tipos de evaluaciones. Cuando son demandantes, son las debo perturbadoras. Un poco lo que fuimos viendo ya cuando vimos contenidos cognitivos. Necesito absolutamente ser valorado por mi tío. Ahí está esa palabra absolutamente, ¿verdad? Al extremo estaba formulado. Debo absolutamente rendir un examen perfecto, ¿verdad? Las evaluaciones serán denominadas por él creencias y calificadas de irracionales las que son demandantes y de racionales las preferenciales. Entonces, cuando la evaluación es preferencial, son las que son los contenidos racionales o las creencias racionales, ¿sí? Y cuando son evaluaciones demandantes, son las irracionales. ¿Van entendiendo esta diferencia? Como él clasificó. Sí. Cuando el sujeto hace una evaluación de una manera donde expresa o donde da expresiones del tipo me gusta, deseo, a eso le llamó evaluaciones preferenciales. Son expresiones que revelan creencias racionales y producen a la vez
consecuencias funcionales. Decíamos que esta es la forma ideal de expresar los pensamientos porque hablan de una racionalidad, ¿verdad? Entonces, él le llamó evaluaciones preferenciales a eso. Y se refiere a expresiones. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de este tipo de creencias racionales? Porque se expresan así: me gusta, deseo, quiero aprobar el examen, quiero pasar de curso, quiero que me ame mi marido, quiero ser una buena cocinera, de repente, ¿verdad? Son expresiones que revelan un pensamiento, una creencia racional. Ahora, cuando el sujeto evalúa una situación en forma demandante, se expresan a través se observan a través de expresiones de este tipo que están acá los ejemplos. Necesito absolutamente ser valorado por mi tío. Debo absolutamente rendir un examen perfecto, ¿verdad? Y eso revelan creencias del tipo irracional. Entonces las evaluaciones serán denominadas por él y creencias calificadas de irracionales a ese tipo, y a las preferenciales, cuando las evaluaciones son preferenciales, son creencias racionales, ¿sí? Entonces, podemos decir que este tipo de evaluaciones se pueden hacer basándose en tres ideas nucleares: sobre uno mismo, sobre los otros y sobre el mundo y la vida, ¿verdad? A ver si eso está más adelante. Está claro ahora las evaluaciones preferenciales y las evaluaciones demandantes. Entonces, las evaluaciones demandantes, llamadas por Ellis creencias irracionales, se caracterizan por su rigidez y total intolerancia a la frustración. Estas demandas pueden estar dirigidas hacia uno mismo, lo que yo le estaba diciendo, hacia uno mismo, hacia los otros o hacia el mundo en general. Por ejemplo, yo debo ser exitoso, tú debes amarme, o la vida debe ser fácil, ¿sí? Esas son ideas nucleares. Las actitudes demandantes representadas por las citadas expresiones conducen a las emociones o conductas disfuncionales o autosaboteadoras que caracterizan a los trastornos que los pacientes intentan eliminar cuando vienen a consulta, ¿verdad? Lo que el paciente viene con una cantidad de expresiones que delatan esta actitud demandante, ¿verdad? Esta evaluación demandante de sus propias vidas y de las situaciones que le están ocasionando estas consecuencias, situaciones diversas que va trayendo, ¿verdad? A colación, pues cuando nos narran lo que sucede, lo que le está sucediendo, ¿verdad? En este momento resulta interesante señalar que en la calificación de racional o irracional en el lenguaje de Ellis se centra en las consecuencias, acordes o contrarias a los objetivos de las personas, excluyendo lo de la calificación de racionalistas que algunos erróneamente le han querido atribuir, confirmando lo antedicho. Entonces, decimos qué cosa. Aceptando que las personas tienden a dirigirse hacia sus metas. En general, todas las personas, él decía, se dirigen hacia sus metas. Lo racional en la teoría de la TRE, o en inglés esta red, es lo que ayuda a la gente a alcanzar sus metas y propósitos básicos, en tanto que lo irracional es lo que le impide. O sea, los sujetos, en la medida que piensen racionalmente, van a alcanzar sus metas y propósitos básicos. Pero las personas que evalúan su vida de una forma irracional, eso le impide, hace que cada vez estén más lejos de sus metas, ¿verdad? Por lo tanto, la racionalidad no puede definirse en forma absoluta, sino que es relativa por naturaleza.
¿Van entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy muy rápido. Au. Se me cayó el audífono. ¿Voy muy rápido o van entendiendo? Está bien. Está bien, profe. Bueno, todas las demandas absolutistas pueden agruparse en tres clases, decíamos, basadas en las ideas nucleares sobre demandas sobre uno mismo, ¿verdad? Yo debo o yo necesito. Demandas sobre los otros, él debe o tú debes. Demandas sobre el mundo debe o la vida debe. Entonces, tiene que ver con estas tres ideas, ¿sí? Él debe, tú debes, el mundo debe o la vida debe. ¿Vieron cómo es absolutista? Lo que habíamos visto también. La alternativa filosófica planteada por Ellis consiste en declinar la filosofía demandante. Él decía que entonces la persona tiene una filosofía de vida demandante. Y lo que nosotros buscamos a través de la psicoterapia cognitiva es reemplazarla por una filosofía preferencial, ¿sí? De metas y deseos motivadores, decía él. Una filosofía preferencial que se basa en evaluaciones preferenciales. ¿Y cómo sabemos eso? A través de esas expresiones que delatan un pensamiento racional y donde son expresadas en formas de quiero, de deseo, de me gusta, mucho menos exigente, ¿verdad? Él decía que debe haber una autoaceptación, ¿verdad? Con respecto a la autoestima, hablaba también de este aspecto, de la autoestima integrante del autoconcepto. Él consideraba, o sea, que considera que implica una autoevaluación o puntuación en una escala de valor. Cómo el ser humano se evalúa a sí mismo, influye en su forma también de responder, ¿verdad? Y sobre todo de tener creencias mucho más racionales. Depende mucho de la autoestima eso. Y esto se origina a partir de que de nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales. Nuestras experiencias de vida que fueron dados por esos éxitos o fracasos, ¿verdad? Las opiniones de los demás, que pueden ser reales o supuestas, sobre todo de personas que son significativas para nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, por ejemplo, porque todos esos mensajes que nos fueron dados a nosotros desde pequeños van formando parte de nuestras estructuras cognitivas. Y eso le llamó Ellis, sobre todo. Esto ya habla Ellis, Beck, quiero decir. Esto ya habla Ellis de esto, pero luego Beck desarrolla más esta idea y le pone el nombre de esquema, ¿verdad? Según Ellis, esto puede ser una fuente de trastorno, ya que puede conducir tanto a una sobrevaloración insostenible como una desvalorización peligrosa ante fracasos o rechazos, elemento central de las depresiones y factor integrante de la ansiedad. Entonces no debe haber ni una sobrevaloración ni una desvalorización. Debe haber una opinión realista, racional de nuestras metas y fracasos, de nuestro éxito o fracaso en relación a las metas o ideales. Cuando hay una sobrevaloración o una desvalorización, lo que ocasiona trastornos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ellis la considera irracional por cuanto nadie tiene éxito en todo ni fracasa en todo. Eso hay que tener muy claro.
y es imposible asignar un valor general a una persona como tal, ni sobrehumanos ni subhumanos, simplemente humanos, decía él, ¿verdad? Ni sobrehumanos ni subhumanos. Entonces, el de generalizar, el de ampliar a todo, ¿verdad? Eso es muy irracional. Lo apropiado es calificar a las acciones y no a las personas. La opinión de otros no puede modificar lo que realmente somos, ni tampoco lo que somos se puede asignar al fracaso o el éxito de una sola área o un solo aspecto de la persona, ¿verdad? Somos un todo integrado, no, no las partes también por eso separado. Por eso también algunos le llaman muy humanista es esto, ¿verdad? Por eso habla ahí una parte del humanismo, porque realmente estos conceptos tienen también algo de humanista, ¿verdad? De lo que ya proponían los humanistas. Ellis propone el concepto de autoaceptación. Consiste en algo que podríamos llamar el amor incondicional a nosotros mismos, ¿verdad? Querernos y valorarnos por el hecho de existir sin calificarnos en ninguna escala de valores. Podemos calificar las conductas, pero no a las personas. Esto mismo también vale referido a los otros. Esto es muy importante para poder pensar racionalmente, ¿verdad? Si nosotros atribuimos nuestro amor, nuestra valoración a una área de nuestra vida, a una meta, a un fracaso, por ejemplo, a una meta que no alcanzamos, eso quiere decir un fracaso, valoramos de esa manera, ¿verdad? No podemos calificar a la persona ya por ese fracaso. Entonces, eso es muy irracional. Entonces, esto va mucho más, la persona va mucho más allá de los éxitos y los fracasos y de esa valoración. Esta filosofía es eminentemente humanista y Albert Ellis define su enfoque como humanístico existencial o humanístico científico, ¿verdad? Porque para la aplicación utiliza todo lo que tiene que ver con el método científico, decíamos, en reiterados escritos se habla de este tema. Esta orientación es defendida por Ellis por muchas diversas razones, entre las cuales destaca el reconocimiento y aceptación de las personas como humanos falibles. Decíamos ya, ni sobrehumanos ni subhumanos. La ubicación del hombre en el centro de su universo, es decir, como el principal responsable de alterarse o no, sin ignorar las limitaciones y condicionamientos biológicos, ambientales y circunstanciales. Y bueno, acá hay un ejercicio para hacer, para que trabajen en esta parte de la clase y también puedan subir luego como tarea. ¿Está claro hasta acá? Escribo el concepto de demanda, diferencio las evaluaciones demandantes de las evaluaciones preferenciales y realizo 3 ejemplos de cada uno, teniendo en cuenta eso sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la vida, ¿verdad? Realizo un caso donde la evaluación demandante de un sujeto le ocasionó un trastorno. Eso es tipo un caso ejemplo nomás, donde esté ABC, el ABC en relación, ¿sí? ¿Van entendiendo? Entonces, les dejo esta tarea para que puedan hacer unos minutos. ¿Les parece bien? Manos a la obra. Entonces ahora es 20 y 45. 21 horas, 15 minutos o 20 minutos generalmente tomamos para trabajar. 20 minutos hasta las 21:05. ¿Les parece bien? Es un ejemplo caso. Realmente es ABC. El ABC
tipo como solíamos hacer, donde donde la B sea demandante nomás, la diferencia ya. Vamos a poner donde ustedes ya saben hacer el pensamiento que sea demandante, cómo debe ser la expresión, ¿sí? ¿Cómo debería ser la expresión? De yo debo dar un buen examen, por ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo, pero no, este no tiene que ser el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Ya de la tarea. Por ejemplo, una situación de examen. El examen, la segunda parcial del primer semestre de la universidad, ¿verdad? María va a rendir su examen en la segunda prueba del primer semestre, ¿verdad? Y ella piensa, debo quitar 5 en mi examen, debo quitar 5 en mi examen. Necesito quitar 5 en mi examen de psicoterapia cognitiva. Entonces, hace un mes antes del examen, ya no duerme bien, no está comiendo bien, estudia, lee cuando puede, porque también María trabaja, ¿verdad? Tiene problemas de sueño y cada vez más porque se está acercando el examen. Y estudia, pero en esas condiciones de poco sueño, poca alimentación, ¿verdad? Su alimentación. Y cada vez cuando piensa eso, siente que tiene miedo. Miedo a que llegue ese día y no manejar toda el contenido del programa que toca para el examen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son un poco así sería. Y ahí podemos ver A, la situación es el examen. B, el pensamiento demandante debo, ¿verdad? Y C, dificultades en el sueño, dificultades en la alimentación, problemas en la emoción de miedo que está teniendo. ¿Sí? Un poco ahí. Ese es un ejemplo, caso. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno, por lo menos una parte que puedan trabajar de este ejercicio, de este ejercitario sería. ¿Les parece bien? Un poco, por lo menos, algo trabajar ya sobre esto. Y el resto para terminar, ¿sí? Para subir. Sí, este material yo les puse ahora. Está al final de donde dice materiales. Dice luego preferenciales, dice. Evaluaciones preferenciales creo que está como título. Yo les voy a subir, yo les puedo subir así esta presentación, o sea, esta parte nomás que es donde dice a trabajar, les voy a subir en la ubicación de la tarea otra vez para que ustedes puedan ahí subir la tarea, ¿sí? Y les voy a poner solamente esa diapositiva, vamos a decir, pero está toda la presentación en la plataforma ya, también para que ustedes puedan abrir ahí. Bueno, profe. Bueno, entonces, por lo menos volvemos un ratito para las 21 horas, ¿le parece bien? 21:05. Hasta donde hayan llegado, ¿está bien? Bueno, profe. Dale. Acá nomás me quedo.
mientras que trabajan. ¿Quieren que les ponga ahí la presentación de nuevo? Bueno, les pongo.